México, muchos creo que son casi todos caras conocidas, aunque quiero preguntar quién vino por primera vez a la universidad, que levante la mano. ¿Hay alguien que está por primera vez? Bueno, muy especialmente bienvenida, que vienen hoy por primera vez y se suman a esta noche, que es una noche muy especial. Y es una noche muy especial porque hoy vamos a tener la primera presentación, la presentación oficial del libro del doctor Héctor Sevilla, La sombra del candelabro, mística, razón y profecía en Abraham Heschel. ¿No? Entonces, como es natural, el lugar donde esto debería hacerse es la Universidad Hebraica de México. Tenemos un panel muy rico, falta que se incorpore una de las personas que va a llegar un poquito más tarde, pero está acá. Pero quiero presentar a los panelistas. La mecánica de hoy va a ser en la que vamos a hablar, tres de las personas que estamos aquí, sobre el libro y sobre el significado de esta noche. Posteriormente, el doctor Sevilla también podrá hablar y después abriremos el tema si hay preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener con respecto a este tema. ¿Por qué es una noche tan especial? Porque Abraham Yoshua Heschel es una de las grandes figuras intelectuales y espirituales rabínicas del siglo XX. Y es casi desconocido en la realidad mexicana y de gran parte de América Latina. En el mundo de Argentina era más conocido porque un discípulo cercano de él, el rabino Marshall Meyer, llegó a la Argentina y él se ocupó de traducir, ocuparse de traducir una parte de su obra y de enseñar esta obra. Entonces en Argentina es conocido. Es una figura central en Estados Unidos. En Estados Unidos tal vez el hecho más significativo que habla de Martin Luther King es una fotografía que la pueden encontrar en cualquier lugar en Google, que es Abraham Yoshua Heschel, un rabino de la estirpe hasídica, descendiente directo del Baal Shem Tov, de Levitzhak de Berdichev, de Lapter Rebbe, o sea, las líneas más importantes del mundo hasídico, que fue un movimiento espiritual judío que nace en el siglo XVIII. Él desciende de esta línea, las líneas más centrales. Este rabino polaco que escapa poco antes de la Shoah marchó en primera fila abrazado junto a Martin Luther King en la famosa marcha de Selma en Alabama en el año 65, y eso simboliza el modelo de espiritualidad que nos plantea Heschel, que no es un modelo de una espiritualidad light, no es el modelo de una espiritualidad encerrada en sí misma, sino es un modelo que combina una profunda y enraizada conocimiento de Torah y de las profundidades más increíbles del mundo judío con un compromiso social, político, con el tiempo que le tocó vivir. Y el hecho es muy significativo porque la primera obra completa que abarca una explicación de gran parte de la obra de Abraham Yoshua Heschel fue ese libro que presentamos hoy. Hay muchos libros en inglés sobre Abraham Yoshua Heschel, es una figura muy conocida en el mundo judío, en el mundo cristiano, pero en el mundo de habla hispana hay muy pocas obras y las obras de Heschel son difíciles de conseguir. Y por eso creo que esta es una noche especial, porque vamos a hablar de eso. El doctor Sevilla ha hecho un trabajo fantástico, sumamente valioso, no solo porque presenta un pensador judío muy poco conocido fuera de ciertos círculos y que creemos que tiene un enorme papel que desempeñar en este mundo que estamos viendo, sino también porque vivimos en una era de confusión. Estamos, como decía Don Quijote, en el laberinto de la incerteza. Vemos un mundo donde vemos muchos fenómenos preocupantes en todos los niveles, ecológicos, políticos, sociales, espirituales, psicológicos. Y en este contexto la figura de Abraham Heschel puede ser una referencia sumamente valiosa para nuestro tiempo, y por eso nos parece que es una noche especial. Entonces vamos a empezar esta presentación. Les voy a pedir a el rabino doctor Palti Sommerstein
quien es egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires y también se formó en Psicología y Desarrollo Humano con un reciente doctorado, para que inicie la presentación. Y eterno alumno del doctor Feinstein. Hola, shalom. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. ¿Este se escucha mejor? No. La sombra del candelabro. Pensé cómo yo podía llamar a mis palabras para poder presentar adecuadamente al doctor Sevilla. Y se me ocurrió, parafraseando el título del libro, llamarlo A la sombra del candelabro. Pero después pensé que no me servía, porque por lo dinámico que es el doctor Sevilla, nunca se me ocurriría a mí y a todos los que los conocen pensarlo descansando plácidamente a la sombra de nada. Entonces se me ocurrió llamar a mis palabras desde la sombra del candelabro. Y eso me gustó. ¿Por qué desde la sombra del candelabro? Tal vez desde el momento que el doctor Sevilla me dijo, yo me siento escalando una montaña que yo ya escalé, mientras hablábamos de temas judaicos. Mientras me iba explicando que de repente a él le iban apareciendo como de la nada chispazos de conocimiento judaico. Esto que él en su libro llama la savia que recorre internamente a la persona, que la hace ser a esa persona lo que la persona es. Les cuento que tuve la suerte de conocer al doctor Sevilla como el profesor de metodología y epistemología cuando yo estudiaba y coordinaba el doctorado en desarrollo humano en el Distrito Federal. Parte de mi trabajo como coordinador del grupo fue irlo a buscar y llevarlo de vuelta al aeropuerto para que se vuelva a Guadalajara cuando terminábamos las clases. Todo este tiempo que me permitió para poder conocerlo a él muchísimo más en pláticas personales. Un día, desayunando en el bar, en un Vips creo que era, cerca del aeropuerto, platicando de lo que yo sí podía llegar a comer por mi kashrut, él me dijo, ¿sabes? Yo siento que tengo raíces judías, aparte de mi apellido Sevilla. Y ahí fue cuando él me contó la metáfora de esa montaña que él ya había escalado. Y de ahí en más, muchas veces, nuestras pláticas se centraron en las raíces judías de él y qué significa ser judío. Literalmente les cuento que se devoró un libro que le presté sobre la historia de la familia Carvajal y se sorprendió con alegría que el apellido Sevilla figuraba entre los amigos judaizantes de Luis Carvajal. Un día viene y me dice, ¿sabes qué? Quiero escribir un libro sobre un pensador judío. ¿Sobre quién me recomiendas? Luego de un par de semanas que volvimos a tener clase, le di 3 opciones: Maimónides, Heschel y Buber. Tomó mis 3 opciones y las empezó a desmenuzar, las empezó a trabajarlas
desde su mente filosófica y doctoral, desde la complejidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es la situación en que múltiples factores se van articulando para conseguir un resultado que cada uno de esos factores solos nunca lo podrían conseguir. A él le gusta articular cosas. Y cuando el doctor Feinstein me pidió presentar al doctor Sevilla el día que él iba a presentar su libro, pensé, ¿qué voy a decir? Muy bien, pensé que voy a decir qué cosas importantes del doctor Sevilla él pone de sí mismo en su libro. Y dime, me preguntó un día, entre Maimónides, Heschel y Buber, ¿cuál es para ti el más cercano? Y allí le conté que si bien en el seminario rabínico estudiábamos los tres pensadores, el rabino Heschel, aunque ya estaba muerto, era un profesor permanentemente presente en cada una de nuestras clases. ¿Por qué? Como dijo el doctor Feinstein, pues el rabino Marshall Mayer, fundador de nuestro seminario, había sido el secretario del rabino Heschel, alumno, discípulo y amigo por años y años, y él y toda la gente en el seminario lo nombraban y enseñaban permanentemente. Una de las cosas que le apasiona al doctor Sevilla es el estudio y también la reflexión. Él le pone en su libro como la pasión por el estudio. Un día me pregunta, y dime, ¿y Heschel era un gran estudioso y profundizaba las cosas? Y le conté lo que Marshall nos contaba, que decía que a veces el rabino Heschel tardaba hasta media hora para poder escribir la palabra siguiente, pues él debía escoger la palabra que expresara exactamente lo que él quería expresar. Y Sevilla lo plasma exaltando la visión de Heschel de que el estudio es un derecho personal y que es nuestro interés cuando estudiamos por desvelar lo desconocido. Y dime, ¿se ocupaba Heschel de otras cosas, además de todo lo judío? Me preguntó Héctor Sevilla, expresando tal vez su interés por lo transpersonal y por lo que él llama la lealtad social. Y ahí le conté que cuando el rabino Heschel marchó con Martin Luther King, él escribió: mientras marchaba con el doctor King en Selma, sentía que mis pies estaban rezando. Y que también el rabino Heschel decía que cada ser humano es socio de Dios en la recreación del mundo, lo que nosotros llamamos el Tikkun Olam. Y dime, ¿y Heschel era alguien presente en su familia? Tal vez pensando en lo que después escribió en su libro sobre el aprecio de su origen. Y le conté otra anécdota del rabino Heschel, que esto me sucedió a mí, que en el año 92, cuando yo era rabino en Río de Janeiro, en el año 92 en Río fue la exposición de la Conferencia Mundial de Ecología, que se llamó la ECO 92. Y Marshall Mayer fue invitado por su lucha por los derechos humanos durante la dictadura argentina
y Susanne Heschel, la hija del rabino Heschel, fue la oradora central de la ECO 92 junto con el representante del Dalai Lama. Después de todo un día de trabajo en la ECO 92, pues con mi esposa invitamos a Marshall y a Susanne Heschel a comer peixe frito una hora, pescado frito en la barra de Tijuca. Allí nos sentamos, comíamos, platicábamos, y yo le pregunto a Susanne, ¿te puedo hacer una pregunta? Y Susanne me dijo, las que quieras. Muy bien, dime una cosa. ¿Se echaba al suelo contigo tu papá a jugar contigo cuando tú eras chiquitita? ¿Qué? Sí, si tu papá se echaba contigo a jugar en el suelo cuando tú eras chiquitita, si se echaba a jugar contigo al suelo. Marshall y Susanne se miran entre ellos, ríen, y Susanne me dice, pues por supuesto que sí. Nos revolcábamos en el piso y reíamos y jugábamos. Seguía la comida y el rabino Mayer me dice, qué pregunta tan rara, Palti, con todo lo que tú le podrías llegar a preguntar a Susanne. ¿Por qué preguntaste eso? Pues ¿sabes qué? Pues para nosotros en el seminario Heschel era el eterno profeta encendido que filosofaba entre sus libros. No, me contestaron, era alguien que hasta tenía un gran sentido del humor, tenía humor. Me pregunta el doctor, asombrado, pensando tal vez en lo que escribe en su libro sobre los alcances potenciales y en cómo lograr la dimensión del asombro. Sí, le digo, y le repito la anécdota que Marshall y Susanne me contaron esa noche. Resulta que el rabino Heschel vivía en un piso bien alto en un edificio de Nueva York. El rabino ya tenía unos cuantos años encima, y alguien de su comunidad, de los que siempre están con mucho mal sentido, le pregunta adelante de mucha gente, y dígame, rabino Heschel, ¿cómo hace usted en Shabbat para llegar a su casa? Se hace un silencio y el rabino Heschel lo mira a los ojos y le dice, una pregunta muy importante y muy interesante. Le voy a contar. En mi casa tengo una cajita mágica. Y se hace un silencio. ¿Una cajita mágica?, le pregunta el hombre. Sí, usted verá, cada Shabbat, después del rezo, llego a mi casa, me paro frente a la cajita mágica, se abre una puertita, entro, se cierra la puertita y la cajita mágica me va llevando hasta mi casa. ¡Ah! ¡Un elevador!, dice el hombre. No. Es mi cajita mágica. Usted también tiene una. Y la gente ríe estruendosamente, dejando en ridículo a esa persona que lo quería hacer quedar mal al rabino. El doctor Sevilla habla de ese hombre cuando lo cita como un vulgar alarde. Otra cosa del doctor Sevilla es que para él es muy importante cómo salir de la angustia de nuestro mundo cotidiano. Marshall nos contaba que para el rabino Heschel no había casualidad, sino que todo tenía
una causalidad. Y el doctor Sevilla lo plasma haciéndose uno con Heschel desde su abordaje al valor de la incertidumbre y el vacío como una invitación para despertar para el bien. Todo esto tendiendo ¿a qué? Todo esto tendiendo al milagro. ¿Y saben qué? El doctor Sevilla adora la idea del milagro. Heschel y Marshall también adoraban la idea de que sí existían los milagros. Milagro que a veces no se puede explicar con palabras. Lo que el rabino Heschel llama lo inefable. Y milagro que está presente solamente si se está abierto para verlo, para sentirlo, en cualquier sitio y en cualquier hora. Milagro que genera un asombro. Y también dice que creer no es asombrarse, que solo hay capacidad de asombro, no cuando se cree, sino cuando no se tienen todas las respuestas. Para mí, la grandeza del doctor Sevilla es poder ponerse en longitud de onda con Abraham Yoshua Heschel y expresarse en un diálogo con él, o a veces, como al doctor le gusta decir, en un monólogo a dos voces. Qué bueno que en ese milagro, qué bueno que en ese asombro el doctor Feinstein aceptó conectarse con el doctor Sevilla, conocerlo y prologar su libro. Para el doctor Sevilla, así, se supera lo que escribe en el libro en la no existencia para poder llegar a ser. Entonces, entre muchos, apoyando el sueño del doctor Sevilla, se superó la no existencia de un libro como este, que hoy ya lo tenemos. Marshall a veces nos mandaba a ver la foto de Abraham Yoshua Heschel que está en el seminario y así captar lo que para él era un profeta creando. ¿Para qué? Para asombrarnos. Creo que con la forma de pensar y de crear, el doctor Sevilla nos ofrece con este libro otra herramienta para asombrarlos. Bravo, doctor. Súper libro. Muchas gracias. Gracias, Palti. Y tengo el gusto de presentarles ahora al doctor rabino Leonel Levy, quien es rabino de la comunidad de Tel. Él está en el doctorado de la UNAM. Y también le pedí que sea uno de los lectores de este libro. Es la primera vez que el doctor Levy se encuentra con el doctor Sevilla y será una oportunidad de ver cómo ha leído y qué comentarios tiene que hacer del libro. Así que adelante. Muchísimas gracias, Dani, por la oportunidad. Gracias, rabino Palti, doctor Sevilla, por poder compartir este momento. Y quiero decirles que cuando Dani me invitó a leer el libro, me dijo: mira, te voy a presentar un libro que me encantaría que leas. Hice el prólogo y estoy seguro que muchos rabinos no podrían escribir este libro. Le dije: mira lo que dice Dani, con tal de convencerte en que vengas a la hebraica a presentar un libro, pero lo cierto es que tenía razón, verdaderamente un libro magnífico. Y yo quiero decirles algo. Estamos en víspera del Lag BaOmer, un momento muy especial en el calendario judaico. Y Lag BaOmer es el 33 en la cuenta del Omer,
Y son muchos los motivos del Lag BaOmer, pero uno de ellos es que nos encontramos en las semanas que van entre Pesaj y Shavuot, es decir, entre la fiesta de la salida de Egipto, de la libertad y la entrega de la Torá en el monte Sinai. Y creo que estos dos temas son centrales en el pensamiento de Heschel. Por un lado, la salida de Egipto, todo lo que representa la liberación, la creatividad, el libro de Éxodo, que es muy citado, pero ni que hablar que la Torá, de hecho uno de los libros, Torá Min HaShamayim, la Torá es del cielo, el tema de la revelación, es tal vez uno de los pensadores judíos del siglo XX que enfrentó el tema de qué significa la revelación en términos filosóficos, en términos teológicos. Pero no es de eso que quiero hablarles en este momento. El doctor Sevilla aborda en parte estos temas en su libro, sino que estos días son días donde vamos contando, ¿sí? Ayer en la noche contamos el día 32, ¿sí? Es decir, hoy va a ser 33. Ayer contamos 32, ¿y cómo contamos 32 en la cuenta del Omer? Decimos, son 32 días que corresponden a 4 semanas y 4 días en el Omer. Y uno se puede preguntar, ¿por qué contar así? ¿Por qué esta forma extraña de contar? Y bueno, tiene una base alágica en los versículos que dice que contarán semanas y contarán días, entonces por eso contamos así. Pero lo cierto es que contar el tiempo, ¿sí? Valorar el tiempo, es uno de los temas centrales en el pensamiento de Heschel y lo capta muy bien el doctor Sevilla. No cabe duda que uno de sus libros, El Shabbat y el hombre moderno, habla del sentido del tiempo. Es una crítica a la sociedad contemporánea, a qué significa vivir, que es la pregunta ética, ¿no? de Heschel, y lo señala muy bien también el doctor Sevilla en el libro, de que Heschel tenía una preocupación ética, ¿sí? Sobre qué es una vida bien vivida. Pero no es por todo eso que yo creo que no hay casualidades, ¿no? Mencionaba el rabino Palti, sino que en el Shabbat y el hombre moderno hay una cita talmúdica, ¿sí? Que está aquí en Masejet Shabbat, un relato que es el que le da en parte sentido al Lag BaOmer. Lag BaOmer es el día donde murió, según la tradición, Rabbi Shimon Bar Yochai, y Rabbi Shimon Bar Yochai pidió que su muerte sea recordada con alegría. Y esa es la razón por la que este día es un día que interrumpe periodo de duelo. Pero ¿qué es lo que enseñó Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Sí? Que entre otros es a quien la tradición le adjudica el libro del Zohar, de la mística judía, y el doctor Sevilla habla de Heschel como un místico. Rabbi Shimon Bar Yochai se esconde, aparece aquí en Masejet Shabbat, en el capítulo 2, en la página 33b y 34a. Hay varias versiones de este relato, pero Rabbi Shimon Bar Yochai entra a una cueva y va con su hijo Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon Bar Yochai se desnudan y se entierran en la arena y estudian ahí los secretos de la Torá, y ocurren milagros. Un algarrobo surge, pueden comer de los frutos, surge un manantial, y luego de estar ahí por 11 años salen y todo lo que ven, todo lo que ellos ven, y este relato lo cita Heschel, todo lo que ven lo queman con su mirada. Entonces hay una frase muy famosa que ahí sale del cielo y le dice que el tiempo en que los malvados están en el Geinom, en un lugar
digamos, donde esperan su castigo, donde esperan para el juicio, es de 12 meses, que tienen que volver otro año más a la cueva. Y vuelven a la cueva, están 12 meses más, vuelven a salir y ven a un anciano que tiene en sus manos 2 ramas de mirto y en esos momentos se apaciguan y entienden algo cuando le preguntan al anciano por qué tiene estas flores, ¿no? Esto que trae un aroma tan especial. Y él dice, bueno, son 2 ramas para cuidar el Shabbat, ¿sí? Una es para cuidar el Shabbat, la otra es para recordar el Shabbat. Bueno, creo que es algo muy, muy especial. Y ahí viene la tranquilidad de Rabbi Shimon Bar Yochai, que vamos a recordar en esta noche, porque en el Shabbat hay algo de lo eterno en el tiempo que nos toca vivir. Es decir, podemos sentir ese tiempo eterno en nuestro tiempo. ¿Sí? Los sabios dicen que el Shabbat es una parte del mundo venidero, y también lo cita Heschel esos pasajes, pero quiero que nos detengamos en este relato y que pensemos por qué el Talmud, por qué aquí en Masejet Shabbat se trae esta historia. Y esta historia continúa después con Rabbi Shimon Bar Yochai, que llega a la ciudad de Tveria, purifica los lugares, le pide que resuelva temas halágicos y él los ayuda y hace una reparación histórica. Hay un juego de palabras ahí, pero ¿por qué les platico esto? Porque Heschel, mencionaba a Rabino Palti, es visto como un profeta. Definitivamente su tesis doctoral en Alemania, todavía en Berlín, fue sobre los profetas. ¿Sí? La conocemos todavía en español, en 3 tomos de Torah del País 2, que sacó junto al seminario. Pero esa es una ampliación de su trabajo en Estados Unidos. Pero lo cierto es que yo quería decirles otra cosa. Que Heschel no es solo que activa políticamente, como se mencionó antes, porque era un heredero de la tradición profética, sino porque era un heredero de la tradición rabínica. Y este relato que Heschel trae en el Shabbat es una crítica al estudioso, al rabino, al intelectual, que se encierra en la cueva, ¿sí? Que es una metáfora muy conocida en el pensamiento, en la filosofía, por supuesto, ya desde la filosofía griega. Él trae este relato porque creo que de alguna forma está diciendo el Talmid Jajam, el estudioso rabínico, tiene que salir a la sociedad y transformarla. Tiene que traer algo de ese tiempo eterno del que él habla y que une la liberación con la redención a nuestro tiempo. Y creo que ese entendimiento de la política de Heschel es lo que vamos a celebrar hoy en Lag BaOmer. No solo que Rabbi Shimon Bar Yochai, alguien a quien evoca Heschel, que escribió, yo creo que hay pocos pensadores que llegaron a escribir un trabajo académico profundo de cada época importante de la historia judía. No hay alguien que haya abarcado toda la historia judía en la profundidad de lo que lo hizo Heschel. Por supuesto, desde temas bíblicos, temas rabínicos, como estoy mencionando, citas y análisis del Talmud, como esta que menciona ni que hablar en Torah Min HaShamayim, ¿sí? En la Torah desde el cielo, hasta trabajos sobre Maimónides, pensamiento judío medieval, abordar el tema de la revelación a través de teología profunda. Yo creo que él enfrentó uno de los temas difíciles en su tiempo de analizar qué lugar ocupa la crítica bíblica y la revelación, la ética, entender por supuesto el hasidismo, sus trabajos. Pero yo creo que en última instancia Heschel era un Talmid Jajam. Y el Talmud lo que hace es criticar a Rabbi Shimon Bar Yochai
como místico. Y decir, no queremos a sabios, a místicos, a profetas que se encierran en la cueva como el filósofo griego. Queremos a un Talmid Jajam que sale y reconoce la bondad y la ternura de un anciano que celebra Shabbat. Queremos a Rabbi Shimon Bar Yochai que resuelve un problema lágico luego en el final de esta subida, de este pasaje talmúdico, de cómo pasar en un cementerio en lugares de impureza. Queremos a alguien, entendió Heschel, que se opone a la violencia de la guerra de Vietnam, o que marcha con Martin Luther King, o que alza su voz para reconocer la maravilla de un Estado de Israel que emergió en su tiempo. Y yo creo que si queremos conocer una sociedad, tenemos que conocer cuáles son los modelos ideales de esa sociedad. Y Heschel trae un modelo ideal, no solo el del profeta, sino el del Talmid Jajam, el de alumno de sabio que está comprometido con su tiempo y con su tradición. Y quiero felicitar al doctor Sevilla por la profundidad de su análisis, por la lectura, ¿sí? que es inmensa, de análisis que hay sobre Heschel en diferentes idiomas, de diferentes niveles, y creo que es un aporte muy valioso, sobre todo en el mundo de la literatura en español, porque no tenemos trabajos del nivel de lo que ha producido y lo que produjo el doctor Sevilla, y creo que esto es algo interesante. Y nada más para terminar, en el final del libro el doctor menciona algo que la última entrevista que le hicieron a Heschel, lo publicó, pero una reflexión sobre Heschel y la vida. Él dice, ¿qué es la vida? Y Heschel cita que la vida es una obra de arte. Y yo creo que este libro trata de emular eso, ¿sí? Ser una obra de arte, de tomar la vida como una obra de arte. Y Heschel dice, no hay obra de arte que se pueda pintar sin bondad. Y eso fue la vida de Heschel. Eso es lo que creo que el Talmid Jajam, y no solo el profeta, tiene que traer a este mundo: vivir con bondad y vivir la vida como una obra de arte, que es lo que nos enseña Heschel. Y luego un alumno de él escribió mucho sobre eso, el rabino Byron Sherwin, tiene uno de sus libros sobre Heschel, que toma esta metáfora de la vida como una obra de arte, y pensar que una obra de arte solo puede ser bella si es original, si es verdadera, si es irrepetible. Y yo creo que eso fue la vida de Heschel, y eso Heschel lo aprendió de sus maestros hasídicos, y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Una vida que sea única, un tiempo, antes decía del tiempo especial de este Lag BaOmer, ¿sí? Y cuando contamos días y semanas en el Omer, tenemos que entender que cada día es único, es original, es irrepetible, pero la vida hay que vivirla con un sentido trascendente de semanas, ¿sí? De una unidad de 7. Y eso es lo que nos enseñó Heschel, y que recupera también el doctor Sevilla en su libro. Que el recuerdo de Heschel sea bendición, y que nos preparemos para Lag BaOmer recordando que la verdadera mística, ¿sí? Es un estudio de la Torá que conduce a la acción, y creo que eso es el modelo que Heschel trae al mundo y que nos enseña a nosotros como comunidad judía. ¿Qué queremos formar? ¿Qué queremos que nuestros hijos sean? ¿Qué queremos que nuestros líderes sean? Y yo creo que eso es lo que Heschel quería, una mezcla de un Talmid Jajam que sea un profeta cuando sale a su sociedad y clama en voz alta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tal vez falta, tanto en las dos presentaciones que me han precedido, ubicar un poco algunos detalles que damos por obvio los que estamos aquí, de quién fue Heschel, algunos datos geográficos para poder adentrarnos en la significación. Como mencionamos, Heschel nace en Varsovia, en ese momento la capital judía más grande del mundo
1907, hijo de un rebe jasídico, nieto, bisnieto, tataranieto, tanto del lado materno como del lado paterno de la aristocracia espiritual que es el mundo dentro del hasidismo, que no eran vistos como una persona común. Cuando el niño de un rabino hasídico tenía 7 años entraba a la sinagoga, todos los adultos se ponían de pie, y se ponen de pie hasta el día de hoy ante un rebe, porque es considerado alguien que tiene una grandeza espiritual muy peculiar. Entonces Heschel viene de ese mundo, y ahí es donde recibe su primera educación, que es una educación muy tradicional, muy espiritual. Él se graduó muy joven de rabino. Hay acá un rabino en México que cuando hablaba de que escuchaba a Heschel decía, bueno, sí, pero no sé. Pero cuando estudió, que Heschel estudió Talmud con Menachem Zema, uno de los más grandes talmudistas, y se recibió de rabino a los 16 años como talmudista, dijo, ahora sí lo respeto porque que alguien que tiene esa capacidad, una capacidad que memorizaba los textos con una lectura, un hombre que una enorme capacidad. Pero ese mundo hasídico que él admira y ama, y ese mundo, él quiere conocer el mundo externo. Y para eso quiere estudiar en la universidad, cosa que no es tradicional en el mundo hasídico. Lo mismo le va a pasar al rabino Soloveitchik, que es un paralelo, pero del mundo lituano, no hasídico. Los dos, aunque vienen de un mundo muy tradicional, los dos quieren conocer el mundo de la cultura occidental. Los dos van a estudiar en la Universidad de Berlín, que en ese momento es la universidad más importante del mundo, en los años 20 y 30. Van a estudiar filosofía, estudios semíticos. Entonces Heschel, su primera ciudad, Varsovia; su segunda ciudad, él va a estar en Vilna, como para hacer la prepa que necesitaba para ir a la universidad. Y después, y ahí conoce otro mundo judío, el mundo del secularismo judío también, el mundo acá, siendo siempre una persona sumamente observante. Y por último, Berlín. Y ahí él descubre las bellezas, la grandeza del pensamiento occidental, pero también las limitaciones del pensamiento occidental. Porque como lo dice un estudioso, Heschel es un hereje, tanto de la modernidad como de la religión, de ambas. O sea, es hereje en el sentido que cuestiona distintos aspectos de la propia religión, pero también es un hereje de la modernidad porque cuestiona distintos elementos dados como obvios de la sociedad moderna. Heschel finalmente logra salir de Europa al final gracias a una invitación que se dio a Estados Unidos, y logra en el año 38, poco antes de la Guerra Mundial, y él se considera a sí mismo un sobreviviente. Más aún, Heschel fue la figura primera que generó la conciencia de la Shoah en el judaísmo norteamericano, con un libro que comentamos hoy, La Tierra es del Señor, un libro muy bello donde él evoca ese mundo destruido por el nazismo. Y llega a Estados Unidos, primero al Hebrew Union College en Cincinnati, y después logró pasarse al Jewish Theological Seminary en New York, donde fue profesor de misticismo y ética, dos campos que no necesariamente van juntos, como mencionaba Kilionel. Esa combinación de ética y misticismo es algo peculiar, y en Estados Unidos es donde Heschel va a expresar la mayor parte de su obra, aunque ya había escrito obras en Alemania. Heschel tiene la virtud que escribió en 4 lenguas, y en las 4 lenguas es un poeta y un escritor de un dominio absoluto en yiddish, en hebreo, en alemán y en inglés. Fueron las 4 lenguas en las que escribió distintas obras. En Estados Unidos va a ser, además de ser profesor, se va a convertir en un activista público, particularmente a partir de que prepara la edición de Los Profetas para el público norteamericano, que había sido su tesis doctoral en Alemania, y ahí empieza a activar a favor de los derechos de los afroamericanos, contra la discriminación racial, por la justicia social, contra la guerra de Vietnam, a favor de la libertad de los judíos que estaban en la Unión Soviética, por el diálogo interreligioso entre judíos y cristianos. Va a ser el asesor principal de la comunidad judía en el Concilio Vaticano II, y va a escribir su obra. Su obra, como mencionó el rabino Levi, es la más completa dentro de un pensador judío, porque escribió textos desde la Biblia hasta el pensamiento contemporáneo. Además de su obra, que es monumental tanto en tamaño como en calidad, se refirió
en distintos libros y obras a temas de su época. La antropología, por ejemplo, temas de identidad judía, temas de vida comunitaria, temas de racismo, la guerra de Vietnam, los judíos en la Unión Soviética, las relaciones interreligiosas, la sociedad tecnológica y sus límites. Y además de su obra, pero siempre de su propio enfoque como rabino, místico, filósofo, teólogo, de distintas formas. Heschel murió muy joven, en 1972, en enero de 1972, y dejó un legado que con el tiempo se ha ido agigantando. En los últimos 30 años la obra de Heschel está impactando en Israel. Se han traducido las obras que no estaban al hebreo, se han traducido al hebreo las obras principales de Heschel, y hay un interés creciente en distintos lados. Se han publicado libros y trabajos, y fue una figura que es un rabino, es un intelectual público, es un académico, es un hombre que construyó puentes de diálogo con distintos interlocutores. Y en este contexto el libro de nuestro nuevo amigo aquí, Héctor, toca a fondo estos temas, porque dentro del libro, que está estructurado en 8 ejes, él toca temáticamente, prácticamente todas las temáticas de Heschel: la biografía, su concepción del ser humano, su concepción de Dios, de lo transpersonal, de la relación entre razón y fe, la Biblia y los profetas, el significado del judaísmo y el compromiso social y político. Todos estos temas están tratados de una forma temática, en un diálogo que no es simplemente una síntesis, porque hay libros que serían muy buenos, una síntesis del pensamiento de Heschel, pero el libro es más que una síntesis. Este libro genera una mirada desde distintas perspectivas, tanto filosóficas como psicológicas. Para que vean un ejemplo de esto, les leo un breve fragmento del capítulo 10, que se llama La teología del patos. Así comienza el doctor Sevilla el texto. La teología de Heschel se centra en el acto de creer, no en el contenido de la creencia. Se refiere a lo individual y no a la comunidad. Está enfocado en lo íntimo y no en lo universal, a pesar de que considera que lo universal está presente también en lo íntimo. Es más similar a un evento que a una doctrina. Busca unificar y no dividir. Se fortalece en el interior del individuo su sensibilidad y su sentir, no tanto en los libros o en la autoridad. Fíjense cómo en muy pocas palabras logra captar ideas fundamentales del pensamiento de Heschel. Otra virtud del libro, yo diría, y también tú lo mencionas, Héctor, es que cita muchos textos de Heschel, porque son muy difíciles de accesar, no están los libros, están agotados o no están publicados. Entonces es bueno tener un libro que traiga muchas citas de Heschel, que en muchos casos son aforismos que se podrían poner para decorar una pared en una casa, en otros ámbitos. Y es increíble. Y acá les voy a contar una anécdota de Heschel que creo que es difícil que la conozcan, y es la siguiente. Cuando Heschel murió en 1972, él tenía conferencias que iba a dar en distintos lugares. Y algunos discípulos de él dijeron: vamos a ir nosotros a dar esas conferencias, y el pago que nos van a dar se lo vamos a dar a su viuda, como una forma de ayudar a la viuda. Abraham Holz, el profesor Abraham Holz, que era uno de estos expertos, le tocó ir a dar una conferencia a un lugar muy extraño, un monasterio católico de monjas de clausura. Y él comenta que llega ahí y las monjas le dicen, lo reciben medio como frustradas: nosotros queríamos ver a Heschel y miren lo que recibimos. Pero Holz dice: bueno, yo voy a dar su plática, y ella le dice: queremos escuchar su plática. Y él empieza a dar su plática. Esto me lo relató él personalmente. Dice: cuando él empieza a hablar sobre Heschel, ve que las monjas están haciendo así, y él no entiende nada. Dice: ¿será la forma que tienen de estudiar a las monjas? No sé. Y de vuelta, cada vez que él cita frases de Heschel, las monjas empiezan. Y dicen: ¿qué está pasando aquí?
Entonces termina su conferencia y la monja le dice, mire, nosotros somos un lugar de clausura. Acá no ha entrado un hombre en muchos años. Pero habíamos logrado que nuestro superior nos autorice que ingrese Heschel porque queremos que vea algo. Y dado que usted ha sido un discípulo digno, lo vamos a permitir que entre. Y dice que entra en un salón y ve en todas las paredes frases de Heschel bordadas en seda que las monjas habían escrito. Y eso es lo que ellas repetían porque conocían de memoria absolutamente el texto. O sea, fíjense el impacto de Heschel no solo en el mundo judío, sino también en el mundo lado. Otra anécdota interesante que la relata Michael Lerner, que es un rabino pensador de la línea más tal vez radicales judíos, el editor de la revista Tikkun. Él, como un joven estudiante rebelde en los años 70 en Estados Unidos, estudió con Heschel y dice, Heschel fue la primera persona y él había tenido una rama ortodoxa, muy ortodoxa de la familia, de otro lado no, dice, Heschel fue la primera persona que conocí en mi vida que tomaba a Dios en serio. Tomar a Dios en serio no es simplemente observar los rituales, tener una actitud de una profunda espiritualidad frente a lo divino. Dice, Heschel fue la primera persona que me enseñó lo que es realmente tomar a Dios en serio. Y la tercera, que tiene que ver también con Río de Janeiro, es otra anécdota que está documentada. Yo la he documentado de 3 fuentes distintas en el lugar. Una de alguien que tú conocerás, que era el hijo del rabino Lemble, de Río de Janeiro. En el año 1957, o 56, creo 57, Abraham Yeshua Heschel visitó una gira Argentina y Brasil. Estuvo muy pocos días y solo conocí una persona que lo conoció ahí, que me contó que estudió con él y que fue una experiencia única, y llegó a Río de Janeiro. Esta comunidad es una comunidad fundada por judíos alemanes que se habían escapado de la Shoah, antes de la Shoah, y en todo el cono sur hay muchas comunidades que son fundadas por rabinos también, que fueron de Alemania en los años 30 y crearon comunidades judío-alemanas con el estilo, las comunidades liberales. También había ortodoxas, como alguien que tú conocerás, Marcos, que es el rabino de la comunidad en Belgrano, Oppenheimer. El padre también era parte de ese grupo de rabinos que salieron de Alemania. Andrés, el papá, no Andrés. Hay un rabino muy importante de Argentina, Daniel Oppenheimer. Su papá era un rabino ahí, y el papá del rabino Oppenheimer, que el rabino ortodoxo, daba clases de seminario rabínico conservador en su momento. Ahora, él llegó acá, entonces Heschel llega a Río de Janeiro. El rabino Lemble era un rabino racionalista, típico rabino alemán, de ese estilo de los años 40, y Heschel le dice, tengo un pedido. Dice, el domingo quiero que me lleve a ver algo. ¿Qué? Quiero ver Macumba. ¿Saben qué es Macumba? Es un tipo de culto afroamericano que existe en Brasil. Hay millones de personas. En Brasil, por ejemplo, hay más espiritistas que judíos en el mundo. En Brasil hay más macumba también que judíos en el mundo. Es un tipo de culto africano que entran en éxtasis y tienen sus lugares, etc., ¿no? Entonces Heschel quería ver esto porque lo había escuchado. El rabino se quería morir, él un racionalista. ¿Qué voy a ver esa locura? Pero como Heschel insistió, dice, bueno, te voy a planificar ir a ese lugar, ir a ver ver la experiencia. Y consiguió un lugar, porque hay para turistas, que le muestran macumba para turistas, y otro que era el genuino, ¿no? Que va a la gente real del pueblo, que quiere ver eso. Y Heschel va con el rabino Lemble y una persona más que lo lleva a ese lugar, en lugar de las afueras de Río de Janeiro. Entra en un lugar así oscuro, hay cientos de personas vestidos todos de blanco, con luces y cosas, y están en medio de una celebración, y de pronto el que dirige eso, el padre dice, ¡alto! Y todos se miran, ¿qué pasa? Acaba de ingresar un gran alma. Era Heschel. Este señor no tenía ni idea de quién era, no tenía ningún elemento, es una cuestión de percepción. Acaba de ingresar un gran alma y tenemos que agradecer que acaba de entrar a este ser. Y esta historia la tengo de el hijo de este rabino, que su padre se la contó profundamente sorprendido, y otras 2 personas de este ámbito,
que esto habla de quién es Heschel como Hasid, miembro de los Hasid tienen esa espiritualidad. Pero más allá de la obra de Heschel hay muchas historias que se pueden contar sobre él. Una que está documentada también es que en una clase Heschel en los años 60 pregunta a sus alumnos cuando le dicen dígame, Heschel le pregunta a sus alumnos en el programa rabínico, ¿la gelatina es kosher o no es kosher? Es la pregunta que les hace. Gracias. Yo lo explico esto. ¿Sabe quién? Lo explico como siempre hay alguien que levanta la kippah. Bueno, entonces, pregunta a sus alumnos si la gelatina, la grenetina es kosher. Y enseguida hacer una polémica, uno dice que sí, otros que no. Todos discuten eso y están discutiendo media hora el tema. Entonces Heschel dice, muy interesante, y se va yendo de la clase. Estamos en los años 61, 62. Muy importante el dato que le doy. Se va yendo, termina de salir y dice, ¿y la bomba atómica es kosher o no es kosher? Y sale de la clase. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba planteando en ese tema? Se discuten horas temas absolutamente triviales. Son importantes para una persona que quiere guiarse por las normas de la ley judía de la halajá. Pero cuando el mundo en esa época estaba en la crisis, ¿se acuerdan de los misiles con Cuba, el riesgo de una guerra atómica? Se ponen a dedicar horas a discutir si la grenetina es kosher o no es kosher, cuando está en juego la vida del planeta. Esa es la forma que Heschel está diciendo cuál es el foco de lo importante, de lo trascendente. Por eso creo que lo que estamos viendo hoy, que es un grupo pequeño pero muy valioso, cada uno de ustedes, es presentar la obra de una figura profundamente relevante para nuestro tiempo, que es Abraham Yoshua Heschel. Como mencioné antes, el doctor Sevilla hizo un trabajo espléndido, donde analiza temáticamente los temas, dialoga con él, hace una muy buena presentación de numerosos temas, lo conecta con temáticas desde la actualidad, porque es el lugar desde el que él escribe e investiga, y por eso este es un acontecimiento maravilloso. Así que espero que lo más importante cuando uno presenta un libro no es lo que nosotros podemos decir, ni aún lo que el autor puede decir. Lo importante es leer el libro y adentrarse en la vida y en la obra de uno de los pensadores más relevantes, tal vez, para nuestro tiempo. Gracias. Y ahora sí, como decimos en hebreo, Ajarón Jalil, el último es el más querido, el más privilegiado. Vamos a dar la palabra al autor, a Héctor Sevilla, quien nació, es muy joven, no menciono la fecha, en 1976 en Guadalajara. Es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, de la Asociación Transpersonal Iberoamericana y de la Sociedad Académica de Filosofía de España, consultor de ORSAIC y UNESCO, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de los Valles. Es autor de, este es el libro número 14, entre libros, novelas, libros académicos, novelas y libros en conjuntos, y ha contribuido a distintas temáticas en el ámbito de la ontología, la mística y la literatura, y también en el ámbito de los estudios sobre el nihilismo. Así que, Héctor, sin más preámbulos, la palabra es tuya. Bueno, primero quiero agradecer la invitación del Dr. Feinstein y a todos los que me han precedido en el uso de la palabra. Amigos, ¿verdad? Fue el término, y además yo diría solidarios, compañeros en el viaje de la búsqueda y del encuentro de algunas de las respuestas, aun que siempre las consideremos incompletas, pero al menos nos dan un poco de aire para respirar en el día a día. Mi formación es la filosofía. Soy licenciado, maestro y doctor en filosofía, y también una maestría y un doctorado en el área de psicología. Pero la formación de filosofía en general, esto podríamos decirlo en términos internacionales, tiene un elemento problemático, y es este énfasis continuo en la
en una racionalidad unilateral, centrada únicamente en una postura teórica que quizá no trasciende ese elemento que es muy necesario y es fundamental, porque si lo niego como filósofo hago una especie de autogol, pero sí es un antecedente o un planteamiento inicial para involucrarse en el ámbito de lo metafilosófico, o lo que podríamos decir el ámbito translingüístico o transfenoménico, o que está más allá de una comprensión meramente conceptual o teórica. Mi camino en el área de la investigación y de las publicaciones ciertamente ha ido con libros que temáticamente tienen interconexiones a manera secuencial, que inicio en el ámbito del nihilismo, como una investigación hacia la idea de la nada y el concepto de la nada en varios autores. De ahí se conecta al ámbito de la metafísica, desde la metafísica a la ontología, y de la ontología irrenunciablemente a la cuestión de la espiritualidad, pero no una espiritualidad nada más así, sino una espiritualidad filosófica. De hecho, mi línea últimamente ha sido esa, cómo pueden converger filosofía y espiritualidad, sin contradecirse, sin ser antagónicas, sin ser como enemigas, sino más bien nutriéndose una de otra y validándose desde la argumentación y desde la disposición honesta a la indagación. Entonces, este libro ciertamente inicia con esos diálogos que ya antecedió en el comentario Balti, y ciertamente hubo un punto en donde él me recomendó la lectura de Heschel. Yo la hice a partir de eso, y los otros dos que mencionó, que son Buber y Maimónides, confieso que no es que los haya hecho a un lado, sino que son los que siguen, ¿no? Son los libros que continuarán respecto a este diálogo filosófico como filósofo contemporáneo y occidental hacia autores de siglos anteriores, y que sin embargo, si bien su estructura física ha muerto, pues sus ideas continúan, porque una persona no muere si sus ideas siguen siendo leídas, y un autor se mantiene cuando es releído. Es por eso que me interesó mucho hacer este trabajo de síntesis filosófica, teológica y psicológica también de Heschel, pensando justamente no en hacer una síntesis, sino en un diálogo, y que ese diálogo produjera una comunidad dialogante, es decir, junto con el lector. Me he permitido, para hablar de esta obra, preparar algunas palabras, porque quisiera decir muchas cosas, pero para no ser desordenado quiero seguir una línea y un esquema y una estructura. Entonces, primero voy a hablar de lo que me motivó a escribirlo. En un segundo momento voy a hablar del tipo de análisis que hice, porque obviamente hay una metodología y una epistemología implícita en ese análisis, no es nada más hablar de un autor. En un tercer momento voy a hablar del contenido, cómo está conformado el libro, y finalmente voy a cerrar con una invitación. En medida que esta presentación ha ido desarrollándose, fui tachando algunos párrafos, también en la intención de no hacer demasiado amplio para ustedes la escucha, pero espero que estos 4 aspectos puedan clarificar lo que quiero decirles. Entonces, primero, respecto a la motivación. A pesar de que existen 3000 años de historia judía, Heschel reconoce que puede decirse que el judaísmo es hoy la religión menos conocida. El presente libro no tiene la única intención de dar a conocer un renovado enfoque del judaísmo a la posmodernidad, sino de plantear los alcances de este modo de pensar y vivir, así como sus relaciones con algunas disciplinas académicas, centralmente la filosofía, la psicología, la educación y la teología. Si bien la problematización de este ámbito temático involucra referir una cultura de arraigado andamiaje religioso, de ninguna manera se trata de un texto que apunte a la sugerencia específica de profesar una religión o de optar por una creencia en particular. De lo que se trata es de profundizar en los matices más elementales de uno de los principales místicos del siglo XX, con la intención de mostrar el posible vínculo entre la espiritualidad y la ciencia, entre la fe y la razón, la devoción y la reflexión, en un panorama de integración y de interdisciplinariedad. La pregunta por lo que significa ser judío es aún relevante. En la perspectiva de Abraham Heschel, ser judío es estar comprometido con la experiencia de grandes ideas.
Es intención de este libro, por lo tanto, establecer algunos de los lazos del pensamiento judío con la filosofía occidental y con el pensamiento contemporáneo. Para aquellos que sean judíos, este libro les permitirá acceder a un conglomerado de ideas y nociones que favorecerán su reflexión sobre las tradiciones, creencias y convicciones que les pertenecen. Para quienes no lo son, e incluso para aquellos que no simpatizan con los mismos, el texto aportará una visión sensible del trabajo filosófico de uno de los principales portavoces y coadyuvará a la pertinente consideración de las virtudes que el judaísmo propone y de las que se pueden nutrir otras religiones, disciplinas y pensamientos. Es valioso crear puentes que nos vinculen con lo que creemos diferente, pero mayor virtud existe en comprender que la completa lejanía es una ficción y que en el ámbito de lo íntimo el panorama de las religiones puede también ser integrador. En el caso de Heschel existen bastantes argumentos sólidos y otros que podrían considerarse de menor peso según lo juzgará el lector, como en toda construcción filosófica. En este sentido, lo que importa son las ideas y los argumentos, no solamente las creencias. Creer en Dios condiciona la vida, pero aún una vida sin Dios está condicionada. Por lo tanto, la misión del filósofo, según como yo la concibo, es desentrañar la propuesta implícita en un pensamiento sin importar si éste se comparte. Entonces yo no me centré en si estaba de acuerdo o no con Heschel, sino cómo podía dialogar con él desde esos parámetros que él planteaba y también desde los planteamientos que yo podía hacer desde mi mundo contemporáneo y desde mi visión como filósofo. Si nos acostumbramos a juzgar en función de la similitud del pensamiento ajeno con el nuestro, entonces no tendremos mucha innovación que aportar y eso terminará por restarnos alternativas y oportunidades de reflexión. Esta obra no consiste en una serie de alabanzas y reconocimientos a un autor particular, sino que lo que se busca es plantear su punto de vista y confrontarlo con distintos enfoques que no necesariamente coincidan con el suyo. Así que hay mucho diálogo, pero también de pronto hasta discusión, que creo que puede ser útil para el lector. Por ello, el retorno a la consideración de su pensamiento, no para adaptar ciegamente nuestras creencias a las suyas, sino para continuar virilmente con su senda reflexiva, es una labor que nos atañe como pensadores contemporáneos. Es cierto que lo luminoso no siempre supone la adopción de una religión institucional, pero aún en los casos en que esta opción sea elegida, no excluye en los religiosos la noción de lo inefable, de lo inexpresable. Por ello, rescatar la reflexión de Heschel, comprenderla a la luz de la razón y contemplarla desde un esbozo de nuestra propia intención espiritual, aportará hallazgos y riquezas incuestionables. Esa es la motivación. Ahora, el tipo de análisis que he realizado acá. La palabra que con mayor frecuencia se utiliza en el judaísmo para referirse a la mística es el de Cábala, lo cual significa tradición. De tal modo, lo que en este libro se realizará consiste en una revisión de la tradición judía a la luz de la reflexión de Heschel, anteponiendo la certeza de que el estudio de un pueblo concibe su tradición como un ejercicio místico y reportará un saldo a favor del debate. Ante una travesía como esta, se requiere de un lector con honesta intención de reflexionar sobre algunos de los grandes paradigmas de la religión y sobre el vínculo existente entre las tradiciones culturales y religiosas derivadas del pueblo hebreo y del griego, cosa que además creo que hizo Heschel en su doctorado en Berlín de filosofía. La fe no implica forzosamente y de ninguna manera una renuncia a la razón. De hecho, Heschel reconoció, cito, es incorrecto sostener que todas las palabras de la Biblia se originaron en el Espíritu de Dios. Esto en el libro Democracia y otros ensayos, página 203. Con esta afirmación se apertura a la noción de que existe involucramiento del hombre en la hechura de los libros que son considerados sagrados. Pero en ese mismo sentido, no todo lo dicho en este libro particular que hoy presento puede asegurarse que se desprende directamente de la filosofía y mística de Heschel, toda vez que ha existido un filtro confrontador de quien ahora lee o presenta. Pero lo que sí puede asegurarse, al menos en la intención, es que toda réplica que pueda hacerse al autor es antecedida por la explicación de lo dicho por Heschel.
El diálogo que aparece en ocasiones no constituye una desaprobación hacia el rabino polaco, sino más bien una evidencia del pilpul que a la distancia temporal y metafísica se interesa realizar con él a través de sus textos. Heschel decía que todo el judaísmo es una celebración, de modo que resulta pertinente celebrar también por medio del estudio y la lectura, con la esperanza de inmiscuirse en la espiritualidad del judaísmo desde una óptica filosófica. Es probable que este tipo de análisis sea juzgado por algunos sectores como innecesario o hasta anticuado, me refiero al sector académico no creyente, sobre todo en una época en la que se aprecia sobremanera lo que otorga resultados inmediatos, lo que pueda ser medible y cuantificable. Y de hecho esa fue una de las cosas interesantes que sucedieron cuando yo presenté a la Universidad de Guadalajara este libro y a su misma evaluación en CONACYT. Y de pronto había como un cuestionamiento de por qué un libro sobre religión del ámbito académico, que creo que cualquier filósofo que se entrometa en eso recibirá como ese cuestionamiento. Y sin embargo, después de dialogar al respecto del alcance de eso, hubo incluso una coedición, ¿sí? Entonces este libro también es coedición de la Universidad de Guadalajara. Ustedes verán el logo en la parte de atrás, lo cual habla de una apertura a una línea de investigación que es espiritualidad y filosofía, que, como dije, busco promover también, no solo en la ciudad, sino en el país, porque en CONACYT, en el área 4, que es filosofía, no está como una línea de investigación aún. Está en otros países, en Estados Unidos no está, y hay varias líneas, incluso de como investigación judaica, pero en México no la está. Sin embargo, es importante incluirla en estas instancias de investigación en el país. Y tengan por seguro que yo apoyaré ese proceso. En contraparte a su importancia e influencia en ciertos ámbitos, el pensamiento de Heschel es poco conocido en el mundo académico de México y de otros países de Iberoamérica. Mi convicción es que el candelabro de sus reflexiones aún irradia una luz que puede favorecer a la eliminación de algunas de las oscuridades de nuestro tiempo y de nuestra vida. Ahora, ¿cómo está dividido este libro? Pues el libro tiene 8 partes y cada una de esas partes tiene capítulos, son 21 capítulos en total, y quisiera referir ahora solamente a las partes, no crean que con todos los capítulos, solamente a las partes. La primera parte se aborda el camino personal de Heschel, se realzan algunos aspectos biográficos, así como la influencia de su obra y las aportaciones que ha logrado ofrecer al judaísmo y a otras religiones. La segunda parte se enfoca en presentar la encrucijada de lo humano en el mundo, es decir, es la parte antropológica, comenzando por la finalidad de la existencia y refiriendo las complejidades resultantes de admitir que no hay un sentido implícito en lo humano. Heschel hablaba mucho y nos habla mucho en presente de la importancia de la angustia y cómo la angustia y la desesperanza conduce a una resignificación de la propia vida. Entonces ahí hice cierta conexión con mis anteriores investigaciones sobre el nihilismo, no un nihilismo que destruye, un nihilismo que acaba con la vida, sino un nihilismo que es como una especie de vacío fértil que promueve nuevas potencialidades o nuevas posibilidades. La tercera parte habla o refiere al ámbito de lo transpersonal, dirigiendo la argumentación a los aspectos fundamentales de una filosofía de la religión. Además, se acentúa la mirada en los pormenores del misterio y del asombro, que son dos conceptos centrales importantísimos, ante lo inefable, sin que por esto se renuncie a su implicación a la vida humana. Entonces, en el ámbito filosófico está Aristóteles, que habla de la admiración y cómo la admiración lleva a la filosofía, pero Heschel nos dice, por encima de la admiración está el asombro, porque la admiración va hacia las cosas tangibles y a las cosas que no conocemos, pero el asombro es a aquello que está más allá del límite que conocemos, y eso genera el temor reverente, que en sus términos es el reconocimiento o la intuición de que hay algo más que aún no podemos atenazar con nuestros saberes, y ante eso tan grande y tan importante y tan absoluto, ese temor no es un miedo simple, sino más bien el reconocimiento de la grandeza y del llamado hacia un compromiso social implícito en el llamado de Dios, en la idea de Heschel. La cuarta parte del libro
tiene que ver con el tema Dios. Es raro decirlo así como tema, pero digamos que aborda ese ámbito o las ideas teológicas directamente de Dios. Y uno de los temas centrales ahí en la teología hegeliana es el pathos divino o la emocionalidad de Dios, cosa que además también ha generado muchas controversias en relación a su postura. En la quinta parte es la relación entre razón y fe, mostrando que esta asociación es posible, pero siempre y cuando haya una actitud crítica ante la religión, y también se hace una crítica a la religión sin espiritualidad, ¿sí? Asumiéndola como de pronto como una institucionalización que justifique la manipulación de las conciencias o el uso del poder o de la autoridad para fines que no necesariamente tienen que ver con el encuentro con lo absoluto o el reconocimiento de eso. La sexta parte del libro tiene que ver con las reflexiones que hace Heschel sobre el libro de los profetas, más bien los libros de los profetas, y se corresponde entonces el tema de la Biblia y la experiencia profética y todos los estudios que el mismo Heschel alude sobre lo que se ha tratado de entender como experiencia profética, lo que la psicología dirá aludiendo supuestamente a asuntos esquizofrénicos y demás, todos esos debatidos por Heschel en ese capítulo de forma muy interesante. Y además hace notar que la sociología de la religión o la psicología de la religión o incluso la psicología de la religión no se está involucrando tanto como busca hacerlo el místico con la religión misma, porque el místico está él involucrando a su persona, su vida, su futuro, su presente, sus vivencias. Sin embargo, hacer solamente un estudio teórico de la religión desde fuera, sin compromiso, es como más despersonalizado, más fuera de la angustia que podía producir. La séptima parte es la más extensa y aborda lo que es el pueblo judío y sus prácticas religiosas, haciendo hincapié a lo que el filósofo de Varsovia, si también lo refiero yo, hace como alusión al término el pueblo elegido y todas sus ideas respecto a ese término. Así también la filosofía del tiempo, que es una de las cosas que más llamó mi atención, como para Heschel Dios no es que esté en un lugar, sino en todos los lugares a partir de que está en el tiempo. Entonces me ponía a pensar, si todas las personas revisamos qué es lo que siempre ha estado junto con nosotros, y no solo a un lado, sino que estamos inmersos en eso, pues es el tiempo. Entonces la manifestación de Dios en el tiempo rompe con muchas posturas religiosas en general sobre la presencia de Dios en lugares, ¿sí? Y más bien posicionándola como está siempre presente mientras alguien exista, y mientras algo esté existiendo está el tiempo alrededor. Y obviamente ahí se involucra lo del Shabbat que se ha mencionado hace un momento. Bueno, la última parte tiene que ver con lo que es la lealtad social, y aquí se asocia al compromiso social y la relación de Heschel con Martin Luther King, por ejemplo, las ideas que él tenía en relación a la educación, muchas de esas tomadas del libro Democracia y otros ensayos, por ejemplo, donde hace alusión a lo que un padre y una madre puede hacer en cuanto a la formación de su propio hijo, sobre la importancia del uso de las palabras, asunto fundamental, cómo las palabras pueden transmitir también emociones. Bueno, cierro hablando finalmente de la invitación. ¿Podemos? Un par de minutos más. Sí, bien. Este cierre es no tanto como conceptual, sino más, como dije, una invitación de persona a persona a la lectura de este libro. Heschel fue una vela en el candelabro judío. Su camino personal permitió la definición de otros muchos caminos. Su obra e influencia son palpables. Su cuestionamiento sobre el sentido de la existencia del hombre en el mundo le permitió acceder a una condición de apertura al misterio, y de ahí derivó su asombro y el asombro que nos provoca. No obstante, percibió que lo humano en el mundo está en peligro en función de la decadencia y de la ceguera ante la dimensión de lo transpersonal. Nos corresponde entonces, como pensadores responsables, elaborar una reformada filosofía de la religión, a partir de lo cual se comprendan mejor sus aproximaciones al hombre. Cabe un replanteamiento de la idea del pathos divino,
pero siempre desde el parámetro de una teología profunda que no demerite las acciones y alcances de lo racional, sin que tampoco se restrinja la única luz de la razón. Incluso en las condiciones en las que existen crisis personales, estas pueden producir el inicio de procesos creativos y de resignificación de lo espiritual. En este libro constataremos que el tiempo, como presencia de lo transpersonal, implica la necesidad de una elección. Es posible intuir la eternidad y celebrarla, o permanecer en la indiferencia que nos diluye. En la cima de las elecciones se encuentra la lealtad social, el compromiso por la reflexión ética y política, así como el desempeño testimonial de nuestras acciones. Si el despertar de una sola conciencia es propiciada por esta obra, en función de que se encienda la luz del candelabro oculto en la intimidad de su espíritu, esta labor habrá sido premiada y fructífera. No obstante, ninguna llama es encendida si la chispa de la razón no contagia con su furor a la devoción y reverencia reinante en el cuerpo de la vela, que dispuesta al sacrificio se ofrenda para permitir la luminosidad que al final la va a deshacer. Bueno, pues les invito a echar un vistazo a este libro y que dialoguemos. Acá nos contactamos un momento, pero en el libro seguirán las ideas y es un encuentro con Heschel que yo propongo, y por supuesto siempre será él como autor una muy buena oportunidad para la reflexión y el encuentro. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Tenemos, no sé, ¿hay alguna pregunta que alguien quiera hacerle al autor aprovechando que está acá? Todavía no han leído el libro, imagino. Si alguien quiere acercarse, adelante. Sí, ahí hay una pregunta, adelante. ¿Qué sentido para el título de la... ¿Cómo se inspiró para ponerle ese título al libro? Sí. La sombra del candelabro, ¿me llama la atención? Claro. Cuando un objeto físico es alumbrado por la luz, refleja una sombra. La idea de la sombra del candelabro es que hay una luz, pero no una luz física frente a él, y que por tanto refleja una sombra en la pared. Esa luz podría ser una presencia en el tiempo, en la historia de una comunidad, y esa luz que no es únicamente un foco, ni siquiera la luz del sol, sino una luz en el sentido poético o metafórico, es lo que produce la sombra del candelabro. Pero esa sombra es referencia de la luz misma, que yo asumo y reconozco que está implícita en esa tradición. Gracias. Tengo dos preguntas a mí. ¿Yo? Tú, Marcos. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Hasta cuánto requirió usted de un contexto judío profundo o conocimientos judíos y cómo los alcanzó, los logró para poder entender los textos de Heschel correctamente? Fueron dos preguntas. Sí. ¿Hasta cuántos? Estaba viendo cuál era la primera. Sí. ¿Hasta cuánto usted considera que era necesario ese contexto? Sí, ¿y cómo es que los consiguieron? Necesario sigue siendo, suficiente lo fue para elaborarlo. Primero estuvo una honesta disposición al autor, sin una predisposición hacia su origen o hacia una visualización que pudiera tener. Segundo fue el involucramiento también por ejemplo, para conseguir uno de los textos fui al seminario rabínico de Latinoamérica en Buenos Aires. Otros textos me los facilitó el rabino Balti. Entonces el ver, por ejemplo, cómo estudiaban ellos con no solo la dedicación intelectual, sino una devoción, el reconocimiento del estudio como un camino de descubrimiento, y también la pasión involucrada, no solo me hizo reconocer eso como algo ajeno, sino que lo ubiqué también como algo en mí, ¿sí? Entonces no ha sido tanto como ver cómo es externamente, sino que honestamente para mí ha sido un viaje donde reconozco algo familiar. Tendré que explorar personalmente ese asunto, pero
en buena medida en la lectura de Heschel iba reconociendo como una voz presente, que seguramente él reconocía cuando lo escribió, ¿sí? Porque es una voz que se plasma en las palabras de quien escribe, pero que no siempre son necesariamente suyas, sino que hay un trabajo como de puente. Entonces me esforcé en esa dinámica que no es meramente intelectual, sino en lograr puentear o generar ese diálogo, y había puntos donde realmente para mí era muy significativo. Y obviamente he leído a otros autores y demás y se les puede comprender, pero hay un punto donde aparte de comprender coincides, y donde aparte de coincidir te sientes vinculado, y donde aparte de estar vinculado te sientes apasionado y de alguna manera hermanado, y fue algo que consideré que valía la pena continuar en esa senda. Entonces esa es la respuesta. No sé si ya respondí a las dos. Sí, bien, excelente, gracias. Desde el ámbito transpersonal, o sea, ¿cómo dialogas con Heschel el despertar de la conciencia? Sí, tendría que, si lo vemos desde una función holística, por ejemplo, podríamos aludir a otros autores como Ken Wilber, seguramente lo ubicas del estudio doctoral que llevaste, en donde él refiere que hay tres niveles: lo prerracional, lo racional y lo transracional. Para llegar a lo transracional, que es donde estaría la vivencia mística, se tuvo que pasar por una antesala, que es lo racional. Esos niveles, con otras palabras, con otras modalidades, están también en la vivencia de Heschel, o yo los descubrí, porque él encuentra que la filosofía nutre y no confronta o no compite contra su fe, sino que nutre y le da nuevos elementos para responder, ¿sí? Y entonces se vuelve una respuesta, diría yo, transracional, pero no porque evadió la racionalidad, sino porque fue más allá de ella. Por eso yo en varias partes del libro le llamo metafilosofía. Ahora, cada etapa personal, cada etapa individual es distinta. Heschel refería mucho, por ejemplo, que en el camino de la ciencia, cuando alguien descubre algo, lo descubre para todo el mundo, pero en el camino de la espiritualidad, el camino tiene que ser de forma muy personal. Incluso aunque se viva en una colectividad o se comparta y demás, la respuesta al llamado es siempre personal. Y en ese sentido también las etapas serán distintas. Incluso puede que haya retrocesos en la misma etapa, avances y caídas, pero aún en las caídas y en ese vaciamiento, para Heschel existe la resignificación, y tras la desesperanza, la esperanza. ¿Sí? Entonces creo que va colindando también con otras tradiciones, tanto de Oriente y de otro tipo. No en las formas, pero sí en parte del fondo y de la búsqueda. Sí, yo quiero saber si en tu libro, además de cubrir tan amplio espectro, ¿no? Como estoy escuchando que fue este legado y es este legado de Heschel, si pudiste nutrirte también, así como Daniel nos convida algunas anécdotas, y veo que hay muchas olas en torno a la parte humana y vivencial de Heschel. Y yo no sé si esto, sabiendo que su hija vive y que de hecho hay un proyecto para hacer, ya está un film sobre Heschel, no sé si has oído sobre esto, bueno, su hija está totalmente parte de esto. ¿Qué tanto te has podido, o en tu libro, nutrir de todas estas otras fuentes como para plasmar esa parte humana? Hay varias citas que aluden textos de Susana Heschel, y las ideas y la forma en que ella reflexiona sobre los escritos de su propio padre, ¿sí? Incluso ahora recuerdo así en forma inmediata una anécdota que ella cuenta en relación a que cuando su padre se encontró con su madre y se casa con ella, Silvia Strauss, es para ella un momento muy significativo, porque fue cuando dio un gran brinco como autor. Es decir, el vínculo amoroso con alguien comprensivo que le permitió aterrizar más toda esa gama de pensamientos e ideas y nociones que estaban ahí, logró aterrizarlos cuando ese vínculo afectivo y amoroso se consolida. Entonces ella
ahí suma la idea de es importante que el hombre, si bien no está solo, como dice el mismo libro de Heschel, el hombre no está solo, tampoco lo esté en relación a su vida afectiva, ¿sí? Y eso es algo muy, muy singular. Ahora, lo que corresponde hacer, y es algo que hemos hablado entre el doctor Pantillo, es sí, hacer saber a Susana de este libro, que ella lo conozca, y llegado el momento, y si es acaso una vía posible, pues realizar una traducción, obviamente para otro idioma. Entonces sí, lo tenemos, claro, lo tenemos en la mira, esa posibilidad. Muchas gracias por la pregunta. Hola. Yo te quería preguntar, no se oye nada. Hola. Te quería preguntar, a mí me llamó la atención el concepto que tú le diste, o sea, yo tenía así, de nihilismo, como algo que te lleva a crecer y no a la apatía y a la desesperanza y a la nada, así. Esa conceptualización de crecimiento desde el vacío, ¿de dónde lo sacas o cómo es? No, eso es una elaboración personal, que justo rompe con la tradición del nihilismo. Nietzsche, Sí, de Nietzsche, Mailander o Schopenhauer y algunos otros filósofos, donde incluso yo no le llamo al personaje que sigue eso, no le llamo nihilista, sino nadante. Nadante, que es un, digamos, neologismo, como en la idea de que esa nada es posibilitadora y no desvinculizadora de la realidad, sino que es más bien el punto de partida. Heschel no le llama así, pero le llama el punto de la desesperanza, de la crisis, de la angustia, como de la decadencia, que también es vivido en forma personal, no solo a partir de situaciones complejas como grupo, sino como individuo. Entonces, lo significativo es que desde ese punto tan fatídico y tan bajo y tan ruin que uno puede caer, aún cabe una buena noticia, que es la posibilidad de emerger. Entonces, eso, desde el enfoque de Heschel coincidimos, por ejemplo, él y yo en eso. Pero esa visión del nihilismo, pues no es que esté. Quizás hay algo relativamente parecido en un dominico del siglo XIII llamado el maestro Eckhart, que habla de esta especie de vaciamiento, un poco en Juan de la Cruz, por ejemplo, este místico carmelita que referiría la noche oscura y demás. Entonces hay algunas reminiscencias del aspecto, pero como concepto no, más bien es algo que fui elaborando. Pero a lo mejor gracias a esa caída sí puede haber ese resurgimiento, ¿no? Por si es necesario. Seguramente es parte de un proceso, no sé si necesario, puede que alguien llegue sin haber estado ahí, pero alguien se conoce más cuando conoce también y explora sus propios vacíos y sus huecos, y quizá para hablar de eso de haber tenido algunos también. Gracias. Gracias. Sí, última, ahora sí. Sí, nada más, quería saber cuál ha sido tu motivación personal, doctor, para incursionar en la investigación del ámbito del mundo judío, de la mística judía, etc. Mi interés en general es hacia la espiritualidad, y una de ellas, muy importante y que para mí ha sido muy significativa, es la espiritualidad judía. No solo por la tradición, sino por este interés en la palabra, por este interés en el compromiso, este interés como Heschel lo dice, saberse necesitados por Dios y entender una serie de actos y consecuencias concurrentes que uno debe realizar en la vida en función al reconocimiento de esa área o esa dimensión transpersonal. Eso me parece muy significativo y muy importante, a diferencia de otros enfoques o perspectivas donde la mística implica alejamiento o donde implica más bien como separación para no ser perturbado o dañado. Acá más bien algo que me ha parecido muy importante es
no solo huir del daño posible que me pueda generar el vínculo con el mundo, sino más bien resarcir ese daño existente y trabajar para la modificación del mismo, ¿sí? La creación de un nuevo mundo y de una esperanza compartida. Eso para mí ha sido fundamental. Muchas gracias. Quiero terminar con dos temas. Se pasó la semana pasada en CNN un documental del médico especialista en temas de salud, Gupta se llama el apellido, un médico que aparece, una figura muy conocida. El programa que se dio se llamaba Cómo incrementar la vida, la longevidad de la vida. Y se presentaron los últimos estudios, cuáles son los factores que promueven una vida más plena y más larga. Y desde hacer ejercicio, alimentación, pero aparecieron en los estudios un elemento más intangible y más difícil de cuantificar, que es que las personas que sienten un sentido positivo de su vida, un sentido que su vida tiene un significado y un sentido, tienen mayor longevidad. Y muchos decían que es una variable clave que incide cuando una persona siente que su vida, su lugar en el mundo, su lugar con su comunidad, con las personas con las que interactúa, esa es una variable que los médicos es sumamente significativa en el tema de la vida. Y en este tema Geshe nos puede ayudar. Y el segundo tema es que en mucha de la vida pública, en la vida, en el espacio público comunitario en particular, hay una enorme pobreza en los discursos. Cuando uno escucha cómo hablan líderes, educadores, a veces rabinos, de todo, el nivel es sumamente primitivo, pobre, pareciera que uno no tiene el vocabulario para saber hablar de temas complejos. Porque es difícil hablar de Dios, hablar del significado de la vida, de la trascendencia, de muchos elementos. Uno de los grandes aportes de Heschel es que él desarrolló un vocabulario para hablar de temas inefables, para hablar de temas, no caer solamente en los lugares comunes. Y a mí me parece que es fundamental enriquecer el discurso comunitario que tiene que ver con el discurso personal en última instancia, si queremos una vida más rica, porque el lenguaje va, como decía Wittgenstein, ¿no? Es el límite de nuestro mundo, y si tenemos un vocabulario pobre, la vida comunitaria va a ser muy pobre. Si tenemos un vocabulario más rico, más profundo, etc. Y en este sentido, Heschel puede hacer una enorme aportación por cómo él habla de temas. Él es una de las personas que más ha hablado qué significa orar y rezar. Ha escrito, dedicado libros, ha dedicado artículos. Uno de los temas, ¿qué significa la oración? Pero ¿qué significa la vida del ser humano en la sociedad tecnológica? Y todos estos temas, Heschel es un maestro que puede enriquecer nuestro vocabulario, pero no solo nuestro vocabulario, sino nuestra apropiación del sentido en un mundo tan complejo. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Leonel, muchas gracias, Palti, muchas gracias a ustedes.